Bien, vamos a saludar ahora sí con nuestra primera invitada, la ingeniera Sofía Espín, asambleísta de UNES. Ingeniera, buenos días, gracias por acompañarnos en Ecuador en directo, bienvenida. Estimado Jaime, buenos días. Tenía un poco de dificultad para ingresar, pero ya estamos aquí. Un gusto para mí estar una vez más en Ecuador en directo y un saludo a todos los que están viéndonos y sintonizándonos. Ingeniera, antes de ir con el tema de la consulta popular, me gustaría que usted me dé su comentario de lo que está pasando en este momento en el país, los escándalos de corrupción que han salido a la luz pública y que aún el gobierno sigue manteniendo su discurso de que este gobierno es cero corrupción. ¿Cómo analizar esto? Gracias, estimado Jaime, por la pregunta. La verdad es que aquí uno tiene que comparar cómo trataron en su momento al vicepresidente Jorge Glass, al presidente Rafael Correa, cuando se lanzó todo este tema del caso Arroz Verde. Recuerden ustedes cómo se procedió, cómo hubieron allanamientos inmediatos, cómo se vulneró la prisión preventiva, ¿no? ¿Cómo se trató en definitiva al vicepresidente Jorge Glass? Se le quitó su función de vicepresidente, se lo destituye en la Asamblea Nacional, se lo toma a prisioneros, o sea, una serie de cosas muy graves. Uno se pone a comparar cómo ellos fueron además los que pedían que se den estas acciones, cómo ahora ellos sí piden la presunción de inocencia, dicen hasta el último que son inocentes, pero además ya en la última presentación del señor Lasso, como un entrevistador, como un periodista, cambia de versión con respecto al caso del señor Luque, que yo creo que deja un poco mal parado al presidente de la República, porque este cambio de versión no es muy lógico. Es decir, ¿se fue porque quiso irse el señor Luque Lecaro o se fue porque él consideraba que era torpe y creía que ya estaba siendo cooptado por la corrupción? Entonces, ¿cuándo dijo la verdad? Esto deja en entredicho al presidente Lasso, y es una pena que además, ¿no?, desde que sale la información de este medio de comunicación, la posta, hasta que se toman acciones, permiten que muchos de los implicados salgan del país. Esto no deja bien parado al gobierno nacional. Entonces, nosotros, ¿qué hemos hecho desde la Asamblea Nacional? Hemos formado una comisión multipartidista. Recuerden que esto estaba en la Comisión de Justicia, pero en la Comisión de Justicia solo hay 3 partidos y movimientos políticos: Pachacuti, una Revolución Ciudadana y la Izquierda Democrática. Entonces, lo correcto era que estén muchos más partidos, que esté el Partido Social Cristiano, que esté un delegado inclusive de la misma bancada de gobierno, que en este momento está el señor Gruber Zambrano, y que se investigue con mayor amplitud. Entonces, lo que ha hecho la Asamblea Nacional es correcto. Hay que investigar todo lo que está ocurriendo, y es una pena que el presidente pues siga dudando, y como usted bien lo refería antes de ingresar, atacando a diestra y siniestra, ¿no?, a todos los opositores políticos. Hay que recordar que estamos en democracia y que en democracia es legítimo hacer una oposición a un determinado gobierno. Claro, el presidente de la República está acostumbrado a descalificar a todo el mundo, a todo rival, a todos los ecuatorianos, nos ha calificado como narcodelincuentes porque no estamos de acuerdo con su consulta mañosa. Ya por ahí antipatria fue el último término que nos puso. Efectivamente, o sea, realmente nosotros hemos rechazado, y yo quería empezar por eso, por rechazar este manejo maniqueo que hace el presidente. El que está en contra de mi consulta es narcodelincuente, apoya a los criminales. Eso hay que rechazarlo de plano, eso es antidemocrático, eso es un insulto a la inteligencia del pueblo ecuatoriano. El pueblo ecuatoriano tiene el derecho a tomar las consultas, a tomar la información que se le está dando y puede decidir, y tiene el derecho a decidir. Entonces es un insulto al pueblo ecuatoriano que no lo podemos permitir, y ahora además está este tema de antipatriótico, el que está en contra de su consulta. Mire, en redes sociales han hablado, y lo que dicen y recuerdan es que quizás antipatriota es aquel que se benefició de uno de los más graves crisis que tuvo el país, económicas, que es el caso del feriado bancario. Entonces, empezar rechazando estas expresiones que intentan insultar a quien toma una posición diferente a la que le gusta. En este caso, irse por el no en las 8 preguntas de su consulta popular, absolutamente innecesaria, absolutamente innecesaria. Ahora, ayer veía que algunos asambleístas oficialistas
dicen que desde la Asamblea hay un plan desestabilizador para el gobierno, porque se ha creado una comisión que va a investigar los casos de corrupción. ¿De dónde puede venir esa manera de que se desestabilice al gobierno nacional, como lo ha dicho el presidente de la República? Y está acusando casi que directamente a los de UNES. Bueno, esa es la muletilla también del señor Lasso todo el tiempo. Todo el tiempo, recuerde usted que inició diciendo que el señor Leonidas Issa era desestabilizador, luego había el triángulo de la conspiración, recuerde usted, parece que ahora en este triángulo de la conspiración también está un medio que además no nos quiere a los miembros de la Revolución Ciudadana, que es la Posta. Entonces son las muletillas del señor presidente para que no lo fiscalicen. Y eso no va a detener esta fiscalización de esta comisión multipartidista que ha sido creada en la Asamblea Nacional. Claro, el señor Lasso quería que esta investigación se quede en la Comisión de Justicia, donde tiene muchos allegados, porque la verdad es que hay asambleístas de Pachacuti que votan con el gobierno nacional. No, ahí está el señor Vanegas, que ha dicho que conforma estos asambleístas anticorrupción, ¿verdad? Pero que nosotros sabemos al interno que ellos siempre votan con el gobierno nacional. Entonces, claro, el presidente Lasso estaba tranquilo porque esa investigación se quede en la Comisión de Justicia, porque tanto el presidente de esa comisión, de la izquierda democrática, y el señor Vanegas votan con él, o sea, son prácticamente parte de su bancada. Entonces estaba contento con eso, pero no era correcto. ¿Por qué? Porque era importante que todos los partidos políticos participen de estas investigaciones. Debemos esperar un mes para que la comisión multipartidista nos entregue los hallazgos. Y eso, por supuesto, lo que encuentren tiene que ser entregado a Fiscalía, y eso seguramente puede ser que le moleste al presidente y considere que lo que se investigue, entreguemos a Fiscalía, puede ser desestabilizador, pero permitan que la comisión haga su trabajo. Correcto. Hay voces que dicen que la Asamblea debería llamar al presidente de la República y que podría darse hasta un caso de una posible destitución del gobierno. ¿Ya se conversa de este tema dentro de la Asamblea y que hay un artículo que se lo podría aplicar? Bueno, ha dicho el presidente Lasso en primer lugar, ¿no? Ha dicho que el artículo de la muerte cruzada es constitucional. No lo dijo en esta presentación que hace como un periodista en días pasados. Ahí cuando él quiere usar la figura que está en la Constitución de muerte cruzada, es muy democrático. Cuando se habla esto en la Asamblea Nacional, entonces ahí es que es una comisión golpista, ¿no? Ese es el doble discurso del señor Lasso. En todo caso, no se ha hablado de eso. Lo que se hay es una comisión multipartidista que tiene que investigar y que tiene que entregarle al pueblo ecuatoriano todos los hallazgos que encuentre con respecto al caso denunciado, un grave caso de corrupción que se le ha denominado el Gran Padrino y que luego la Fiscalía lo ha rebautizado como el caso Encuentro. Entonces, permitan que investigue, permitan que la Asamblea haga su trabajo y le entregue no a los asambleístas, sino al pueblo ecuatoriano todos los hallazgos que encuentre, y eso determinará los diferentes líneas que se pueden tomar en su momento. Esta comisión tiene 30 días para trabajar, ¿no? Esto de que le cambian el nombre a este escándalo de corrupción del caso El Gran Padrino al caso el Encuentro, el gobierno reclama, pero a veces quiero entender que el gobierno ha preferido que le cambien el nombre para limpiar un poco la cara a su cuñado. Bueno, es una decisión de la Fiscalía, una fiscal me parece que es que le ha puesto este nombre, eso ya es una competencia netamente de la Fiscalía, pero ha sido un golpe para el gobierno nacional porque era su eslogan, ¿no? El gobierno del encuentro. El pueblo ecuatoriano sabe que en realidad este gobierno nos ha hecho encontrar con la muerte, porque los niveles de inseguridad son absolutamente alarmantes. Hay un candidato, recuerden ustedes en Manta, que fue baleado y que por poco se salvó de morir, pero hace poco también, el fin de semana, se balea a un candidato alcalde en Santa Elena. Entonces es muy grave, es muy grave. Entonces aquí lo único que los ecuatorianos sabemos, y por eso venía a hablar sobre la consulta popular acá, es que al gobierno hay que darle un buen jalón de orejas. Y ese jalón de orejas se da diciéndole no en cada uno de sus 8 preguntas absolutamente innecesarias. Eso es lo que el pueblo ecuatoriano tiene que saber. 8 preguntas innecesarias, ninguna era fundamental. Una vez más, un engaño social. Una vez más, mintiendo sobre el tema de la extradición, diciendo que con la extradición ya vamos a extraditar, yo no sé, 2000 narcodelincuentes a algún tercer país y que ya se va a solucionar
los problemas de inseguridad que tenemos. Falso, falso, falso. Entonces, es paradigmático, por decirlo menos, que le hayan puesto a este caso Encuentro, desbaratando todo el tema mediático, el tema comunicacional que tenía el gobierno nacional, ¿no? Estamos dialogando con la ingeniera Sofía Espín, asambleísta de UNES. Ingeniera, vamos con el tema de la consulta popular. ¿Por qué votar no en la consulta popular? Muchas gracias. Vamos al tema de la invitación, porque es importante. Mire, yo veía unas encuestas ayer de Click Report y decían que más del 50% no conocen y no han decidido sobre la consulta popular. Todavía no deciden cómo van a votar. Entonces, es importante informar a la ciudadanía sobre estas 8 preguntas que, como yo decía, nos estamos gastando 18 millones de dólares cuando no hay medicina en los hospitales por preguntas realmente innecesarias. ¿Qué busca esta consulta popular? Esta consulta popular lo que busca es un baño, un oxígeno al gobierno nacional. Todo el mundo sabe que la credibilidad del presidente de la República está por los pisos. Está más o menos boteando el 18%, lo dicen todas las encuestas. Entonces, el presidente necesita oxígeno para su gobierno, peor con este gran caso de corrupción denunciado, el caso El Padrino. Entonces, requería un oxígeno y lanza esta consulta popular, obviamente tocando un tema que le preocupa muchísimo a la ciudadanía, que es el tema de inseguridad. Con la primera pregunta, que es la extradición, pero que ya sabemos que no es real, no es posible. Están usando la figura de extradición como expulsión voluntaria de narcodelincuentes, lo que es falso. Un proceso de extradición primero tiene que ser que un tercer país pida a este delincuente, ¿verdad? Pida a este delincuente y hay un proceso interno que dura en el Ecuador aproximadamente 2 años. Entonces es importante que la ciudadanía sepa que países como México tienen extradición, países como Colombia tienen extradición y desde ningún punto de vista han solucionado sus problemas de seguridad. Los problemas de inseguridad se solucionan de otra manera, se solucionan con inversión, se solucionan haciendo lo contrario de lo que está haciendo el gobierno nacional. Imagínense que el Ministerio del Interior el año pasado apenas ejecuta el 44% de su presupuesto de inversión. Entonces, si realmente quisiera el presidente de la República solucionar los graves problemas de seguridad que tiene el país, ejecute el presupuesto en primer lugar. Entonces, es una tomadura de pelo lo que nos está haciendo el señor Lasso con esta consulta popular, diciéndonos que todo se soluciona con la extradición. No, que todo se soluciona con la extradición es mentira, está engañando al pueblo ecuatoriano y por eso hay que decirle no en la consulta. ¿Recuerda usted, Jaime, que nos decían que si aprobábamos la ley de uso progresivo de la fuerza en la Asamblea Nacional, entonces se solucionaba el problema de inseguridad? Que si las Fuerzas Armadas salían a recorrer las calles y apoyar a la Policía Nacional, se solucionaban los problemas de inseguridad. Que si aprobábamos la ley de seguridad integral, que aprobamos el 3 de enero en la Asamblea Nacional, se solucionaban los problemas de inseguridad. Nada de eso pasó. Este es la nueva mentira. Es la nueva mentira del gobierno nacional que aprobando la consulta de Lasso se solucionan los problemas de inseguridad. Nos están mintiendo, ecuatorianos, porque si quisieran realmente solucionar los problemas de inseguridad, invirtieran en inseguridad, fortaleciendo a la Policía Nacional, levantando más UPCs, VCs, más EPU 911, y nada de eso están haciendo. No excusas, por ejemplo, con el tema del radar, que el presidente da una excusa de por qué no está operativo el radar en Montecristi, diciendo que el problema se soluciona con un iPad y con un servicio satelital. Se está burlando del pueblo ecuatoriano. Entonces, una persona que constantemente se burla del pueblo ecuatoriano, no le podemos dar un voto más de confianza, y por eso esa consulta hay que decir no 8 veces no. La segunda pregunta es sobre la Fiscalía. Con la segunda pregunta, el gobierno quiere cambiar el funcionamiento de la Fiscalía para que no dependa del Consejo de la Judicatura, que ahora se encarga de seleccionar, evaluar, ascender, capacitar y sancionar a los fiscales. Esto quiere decir que van a crear un consejo de fiscales, ¿verdad? Sí, efectivamente. El fiscal es el que elige este consejo fiscal. Entonces, imagínense lo que provoca esta pregunta. Esta pregunta lo que provoca es más corrupción. Entonces, yo traía para la entrevista dos documentos, no sé si se pueden ver. El uno es la inversión en la Fiscalía, ¿no? El decrecimiento del presupuesto de la Fiscalía y cómo a partir del gobierno de Moreno decrece el presupuesto. Me parece que sí se logra ver. A más del 50%. Decrece el presupuesto para la Fiscalía General del Estado. Quieren que realmente la Fiscalía funcione, incrementen el presupuesto.
Es otra pregunta mentira, es otra pregunta engañosa que pretende engañar al pueblo ecuatoriano. Y también les traía este artículo de la Constitución de Fiscalía que es autónomo. El artículo 194 de la Constitución de la República determina que la Fiscalía es autónoma. Entonces, lo que está creando esta pregunta en realidad es más burocracia y perenniza la corrupción. ¿Por qué? Porque el fiscal general de turno elige a los 7 miembros de este Consejo Fiscal y este Consejo Fiscal elige a los fiscales. Entonces, todo queda entre familias, todos son juez y parte. Y eso perenniza la corrupción, promueve la corrupción. Porque finalmente ellos mismos se evalúan, ellos mismos se sancionan, ellos mismos se eligen. Esta pregunta es peligrosísima. Si quieren realmente que la Fiscalía funcione, doten de recursos, no le sigan quitando recursos a la Fiscalía General del Estado, ¿no? Pero el otro motivo por lo cual estamos en esta consulta popular, estimado Jaime, es por la pregunta 5. El presidente quiere prorrogar en funciones, porque están diciendo que le estamos quitando funciones al Consejo de Participación Ciudadana, pero lo que no dice y no da a conocer son las disposiciones transitorias de la pregunta 5, perdón que me adelante porque tiene que ver con esto de la Fiscalía también, y prorroga en funciones a todas las autoridades de control. Prorroga en funciones casi hasta el final de su mandato a todas las autoridades de control. Lo que quiere el presidente es tener autoridades que no lo controlen. Y eso es grave porque entonces ¿dónde está la independencia de funciones, estimado? Claro, lo que quiere el presidente de la República es poner a quienes lo van a controlar, ¿no? Y eso no está bien. Exacto, debería ser independiente. Entonces, se mantendrían, todas las actuales autoridades se mantendrían en funciones, es decir, vamos a tener la misma fiscal hasta que termine el presidente, el mismo contralor, el mismo superintendente de bancos, ¿verdad? Ustedes saben que el conflicto que hay con los 2 superintendentes de bancos que hay, entonces el presidente quiere gente afín a él que no lo controle y que se mantenga por todos los 2 años que le faltan por terminar su mandato. La pregunta 3 es sobre el tema de los asambleístas. De 137 asambleístas, ¿podría reducirse a 100 asambleístas? Esa es la pregunta 3. Las proyecciones que se han hecho lo que dicen es que pasarían de 137 a 111 más o menos asambleístas. Es una reducción entre 17 y 20 asambleístas. También ¿Qué resuelve eso, ingeniera? No resuelve nada. Entonces son preguntas... Tal vez baja algo del presupuesto a la asamblea, pero el presidente de la República hace poco acabó de aprobar cerca de $1 millón para los embajadores. Para los hijos de los embajadores. Para los hijos de los embajadores, si no me equivoco. En el tema de educación. Ese lujo se da el gobierno. Le quiere quitar asambleístas a las provincias pequeñas que tienen 3 asambleístas a que tengan solo 1, pero sin embargo tiene el doble discurso, pues, ¿no? Manda a los amigos de él para que también les pague el Estado, el pueblo ecuatoriano, de los recursos de los ecuatorianos, el colegio a esos niños, a los hijos. Así es, mire, y lo que hace es, como usted decía, golpear la representatividad de las provincias pequeñas del país. Entonces golpea a todas las provincias amazónicas, creo que estamos aquí un poco con un lente mal, pero se los leo. Efectivamente, todas las provincias amazónicas son golpeadas, pasan de 2 a 1 asambleísta, y en particular Sucumbíos, que pasa de 3 a 1 asambleísta. Es decir, lastimamos la representatividad de las provincias amazónicas. Esas provincias que le dotan al país de petróleo, ¿verdad? Recordemos que de ahí viene el petróleo ecuatoriano. Pero también golpea a las provincias de Sierra Centro. Las provincias de Sierra Centro, que son provincias, Chimborazo pasa de 4 a 3, Tungurahua pasa de 4 a 3, la provincia de Carchi pasa de 3 a 1, Bolívar pasa de 3 a 1 asambleístas. Entonces directamente golpea la representatividad de esas provincias al Parlamento Nacional. Y algo que realmente es profundamente doloroso, golpea la representación de los migrantes. Los migrantes pasarían de tener 6 asambleístas actualmente a tener 2 asambleístas. O sea, me parece que hay un fastidio, una animadversión del presidente de la República con los migrantes. Esos migrantes que envían $4.200 millones en remesas anuales al país, que sostienen al país, que dinamizan la economía del país, mientras el presidente toma el dinero, el excedente petrolero, toma los dineros de los tributos y los manda a bancos en Suiza y no invierte en seguridad como veíamos hace un momento. Los migrantes entonces, que ayudan a sostener la dolarización. Esta reducción del número de asambleístas no soluciona nada.
Son esas preguntas gancho para lograr ganar una consulta popular que tiene dos objetivos: prorrogar autoridades de control para que no lo controlen y un baño de popularidad. Y ese engaño social no lo podemos permitir los ecuatorianos, por eso hay que votar que no. Decía el doctor Augusto Tandazo hace pocos días, lo entrevistaba en este espacio, decía, si la gente vota por el sí, estamos en la edad de piedra. Es verdad, ¿no? Después de que se analiza a profundidad todas estas preguntas que ha hecho el gobierno, preguntas mañosas, para tratar de apoderarse de todo, controlar todo y protegerse el momento que ya le toque salir, dejar amigos que lo vayan a proteger, ¿no? Porque yo me imagino el día que le toque salir a este gobierno, va a tener que correr tal vez por todas las barbaridades que se están haciendo. El presidente de la República se ha dado el lujo en este país de no acatar una orden judicial, guste o no nos guste. Una orden judicial tiene que acatarlo un gobierno democrático. Este presidente se cree dictador. ¿Cómo puede ser posible que eso haga un presidente de la República? No sé quién lo asesora al presidente asambleísta, pero son barbaridades que se ha cometido y que algún día tendrá que responderlas. Bueno, un buen jalado de orejas, les decía yo al presidente, este presidente que nos ha mentido desde el primer día, mintió para llegar al poder. Por 10 años dijo que estaba preparado para gobernar, luego le miente a los electores, obviamente ustedes saben que nuestra posición era, nuestro candidato era Andrés Arauz, le miente para llegar, porque por ejemplo, ¿qué dijo? Que iba a eliminar el CENESID, que iba a aumentar el cupo universitario, que iba a crear 250.000 empleos, que iba a solucionar los problemas del país en 100 minutos, en los primeros 100 minutos. Es decir, es el gobierno del encuentro con la mentira. Entonces, mentira tras mentira tras mentira. Yo les decía las mentiras con respecto al tema de la inseguridad, que si aprobamos esta ley, entonces ya vamos a solucionar más mentiras. La consulta popular es una nueva mentira. Y este gobierno hay que darle un buen jalón de orejas y para eso hay que votar no en esta consulta popular ilegítima e innecesaria. No soluciona nada, está mintiéndole al Ecuador. Y los ecuatorianos tienen que decirle, ya no creo en ti, todo no, 8 veces no. Ese es el jalón de oreja dentro de la democracia, por supuesto. Seguimos con la pregunta número 4, si no me equivoco. La 4 creo que es. A ver, la que estaba... De acuerdo, sí, la reducción de movimientos políticos. Exacto. Por aquí la tenía. Ya se me perdió. Pero bueno. Bueno, les cuento yo. A ver, la cuarta dice, del referendo apunta a los 272 movimientos políticos, pero deja de lado a los partidos. En medio de los permanentes escándalos por la afiliación fraudulenta de militantes de organizaciones políticas y el nacimiento y renacimiento de tiendas políticas, el Ejecutivo propone un control de sus miembros que sea auditado periódicamente. Sí, aquí lo han dicho sus voceros, ¿no? Lo ha dicho, por ejemplo, la señora Ana Belén Cordero, asambleísta de la bancada de gobierno, decía que ellos buscaban tener 3 partidos a nivel nacional. 2, 3 partidos. Ese es el objetivo de esta pregunta. Entonces yo le pregunto a los ecuatorianos si eso no lesiona el derecho que tienen ellos a elegir, a votar por alguien, a elegir y ser elegidos en sus cantones. ¿Cuántos alcaldes fueron electos por movimientos locales? ¿Cuántos prefectos fueron electos por movimientos locales? Entonces está lesionando una vez más derechos constitucionales de los ecuatorianos de elegir y ser elegidos. Están diciendo, no, es que hay movimientos de papel. Señores, el artículo 322 de la Ley Orgánica Electoral del Código de la Democracia, en su 4º párrafo dice, el Consejo Nacional Electoral verificará la veracidad de todos los datos contenidos en las fichas de afiliación y formulación de adhesión y las firmas contenidas en los mismos. Es decir, esto no era necesario, esta pregunta, por eso yo les he repetido durante esta entrevista que es una consulta innecesaria. Ya lo manda la ley, ya lo manda el Código de la Democracia. Esta pregunta ya es una pregunta intrascendente, es cuestión de decirle al Consejo Nacional Electoral, señores, hagan lo que dice la ley. Aquí hay un trasfondo y efectivamente es eso. Quieren deshacerse de movimientos locales, han pedido que se vuelvan a reinscribir a través de un sistema biométrico que yo pongo en alerta a los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque este sistema biométrico tomaría huella dactilar, tomaría el iris del ojo, tomaría la forma del rostro de los ecuatorianos y los pone en una base de datos. Esa base de datos es anti-hackeo.
¿Qué seguridad nos da el gobierno nacional si a la CNT ya le han hackeado bases de datos? ¿Qué seguridad tenemos de que nuestros datos de los ecuatorianos esté en manos del gobierno nacional? Obviamente en el Consejo Nacional Electoral, pero el gobierno está también presente en el Consejo Nacional Electoral. Ninguno ecuatoriano. Entonces es una pregunta muy peligrosa y necesaria que ya podía hacerse porque lo dice el Código de la Democracia. Era cuestión de que se pida al Consejo Nacional Electoral que se ejecute el artículo 322 del Código de la Democracia y que se depuren los movimientos de papel, sin lesionar el derecho que tienen los ecuatorianos de elegir al movimiento, al partido que quieran en sus localidades. Es un gobierno que quita y restringe, es una pregunta, que quita y restringe derechos y eso no lo podemos permitir. Esta es otra de las preguntas que hay que decir rotundamente no. Bueno, la de Consejo de Participación Ciudadana ya hablamos del tema y lamentablemente el tiempo se nos agotó. Ingeniera, bueno, ¿usted cree que después de todos estos escándalos de corrupción que salpican al gobierno, vaya a tener el respaldo de los ecuatorianos? Bueno, es importante que los ecuatorianos ya se tomen un poquito de tiempo porque, como decía, las encuestas de Click Report dicen que más del 50% de los ecuatorianos no ha tomado decisión. Entonces, es importante hacer esta evaluación. Podemos seguir confiando en un gobierno que nos ha mentido tanto, que nos ha hecho creer que hay una crisis económica cuando no la hay. Tenemos altos precios petroleros, tenemos una tributación importante. Recuerden esta ley que se aprobó en la Asamblea Nacional de manera ilegal, saca dinero de la clase media, pero resulta que no la invierte en el Ecuador, la manda a Banco Suizo, a la Reserva Internacional. ¿Es legítimo darle otro voto de confianza a este gobierno nacional? Definitivamente no. Mire, las preguntas que nos faltaron revisar, la 7 y la 8, porque la 6 también es del Consejo de Participación Ciudadana, son preguntas que tienen que ver con el ambiente, pero los mismos sectores indígenas le han dicho: no nos mientan, señor Lazo. Sabemos que estas preguntas están ahí porque usted quiere el voto indígena y quiere el voto joven, pero en realidad nos está engañando. Nada de esto era necesario ponerlo en la consulta popular. Entonces es un engaño social más. Entonces a este gobierno hay que decirle: no, no te creemos más. Un buen jalón de oreja, un buen llamado de atención. El señor Lazo debería perder esa consulta popular. Ingeniera, muchísimas gracias por aceptar conversar con nosotros aquí en Ecuador en Directo. A usted, estimado Jaime, un gusto para mí estar con ustedes. Gracias a la ingeniera Sofía Espín, asambleísta de UNES. La posición sobre la consulta popular para el próximo 5 de febrero.